de las 4 posibilidades de lo que puede suceder en esta elección, Ramón, 3 no tienen consecuencia. La única que tiene una consecuencia legal, es si salimos suficientes y le ganamos. Se va a su casa sin que le pregunten y sin que le pidan permiso. Opera en automático. Si él se queda y agarra control del Congreso en el nombramiento de los nuevos funcionarios del INE que van a entrar el año que entra, y si él agarra mayoría del INE, entonces sí que estamos en un problema. Gustavo de Hoyos, quien tiene videos donde claramente él se pronuncia a favor de la revocación, y ahora, hace unos días habló con él y me dice, no, yo estoy en contra de ir a votar porque pues ya tomamos un acuerdo, una serie de organismos. ¿Cuáles acuerdos de qué? O sea, ¿cómo pueden estar tomando acuerdos que son ilícitos en sentido de que es un acuerdo para no cumplir con una obligación legal? El voto es individual. Pues el voto es individual, no se vale comprometer. No es corporativo, si se critica el corporativismo de los partidos por para eso, pedir ahora el sector corporativismo privado de los sindicatos, y ahora estás creando un corporativismo para no salir a votar. De 4 pequeñas aldeas va a haber nomás una sola que tenga la casilla. Pero eso no es culpa del INE. Andrés fue el que le quitó los recursos para luego quizá poderlo culpar de que no cumple con su responsabilidad. Y eso no se vale. Pero en esta se equivocó. En esta revocación, Andrés se equivocó. ¿Por qué? Porque nos dio una ley constitucional, una ley reglamentaria de la Constitución que dice que si el señor pierde, se va. Amigos de Código Magenta, estamos el día de hoy con Javier Livas. Javier Livas es, pues, casi no necesita presentación, pero es un analista político, es un activista importante de décadas en este país. Es un hombre que ha estado en muchas trincheras políticas tratando de sacar adelante proyectos democráticos importantes, como por ejemplo el INE. Fue uno de los promotores del actual INE, cuando se gestó este instituto para poder, pues, vigilar y defender el voto ciudadano. Le tocó estar en las épocas más álgidas de las pruebas democráticas en Chihuahua, en los tiempos de 86. Y le tocó estar acompañando a la aventura de Vicente Fox cuando llegó a la presidencia de la República. Y fue, bueno, también en su momento fue precandidato presidencial al gobierno de México, en la época en que, bueno, el compañero Diego Fernández Ceballos se llevó la candidatura, pero Javier quedó ahí, fue de los que democráticamente participó en el honroso segundo lugar. Y bueno, ahora Javier Livas tiene una cruzada que tiene que ver con tratar, Javier, de convencer a la gente en esta famosa dicotomía de que votar o no votar en la famosa revocación de mandato. Y tú eres un promotor insaciable de decir, señores, no castiguemos el voto nuestro. El voto se hizo para ejercerse y dices, vamos a votar. A ver, Javier, explícanos, ¿por qué hay que ir a votar el día de la revocación de mandato? Mira, tenemos que ir a votar porque, en primer lugar, es nuestra obligación cívica y es nuestra obligación también con el Estado de Derecho, que está siendo amenazado en este momento por un presidente que no acata las leyes, que amenaza a periodistas, y no va a ser la larga lista de todo lo que le podemos reclamar. En segundo lugar, tenemos que ir a votar porque tenemos la oportunidad de hacerlo, porque ya está en la Constitución y hay una ley lo suficientemente efectiva como para que poder hacer valer la revocación. Sé que la ley nació chueca, nació mal, nació la iniciativa con propósitos de ratificación, pero lo importante, Ramón, es no ver eso, las fallas. ¿Cómo quedó la ley? La ley nos habilita, ¿sí? Para poderlo despedir al presidente actual, sí. Ahora, ¿él la pidió? Sí, pero hay que ver que Andrés la pidió porque había sido una promesa de campaña durante muchos años. Y él dijo, el día que yo sea presidente, les voy a
dejar que si a mitad del mandato no me quieren, yo me voy a mi casa. Y él está cumpliendo esa parte. Ahora, si es una promesa que nos conviene, pues vamos a tomarle la palabra, ¿no? A ver, Javier, ¿Para qué competir con eso? La gente que está en contra de ir a votar ese día dicen que, textual, Sí. no quieren hacerle el juego a el presidente Andrés López Obrador porque dicen, ese es el argumento y quiero que tú nos expliques si es válido o no, que si la gente va y vota en contra, evidentemente el día de hoy todavía por dádivas, por lo que tú quieras, por el tipo de clientelismo político, etcétera, el famoso sí ganaría y básicamente el no únicamente sería, dicen los que van en contra, una comparsa Para legitimar. para legitimarlo y que quizá vendría una posible tentación autoritaria para hacer lo que en su tiempo con esa misma revocación de mandato hizo Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué dices a eso, Javier? Lo que digo a eso es, en primer lugar, hay que examinar los supuestos bajo los cuales uno está pensando las cosas para no caer en falacias. Andrés ya demostró que en la elección intermedia no sacó a votar más de 15 millones de personas, ¿sí? De los 33 originales que le llevaron al poder. La mitad de los ya los perdió en el camino. Entonces, si las mismas personas que salieron a escoger diputados salimos a votar, le vamos a ganar, pues no 2-1, pero sobradamente. Pero se tendría que llegar al 40% Sí, para que... sí, pero el 40% lo completas con 38 millones de votos y en el intermedia salieron 48. Ya. Entonces nos sobran 10 millones de colchón, Ramón. Esos datos son una de las razones para ir a votar, que es la razón que yo llamo los números. Los números nos favorecen, porque la elección intermedia nos favorece. Y esta no es una elección intermedia, estimados amigos, compañeros y compatriotas. Esta es una elección presidencial en donde tenemos un mal presidente compitiendo con quien sea. Cualquier mexicano es mejor presidente que Andrés. Esa es una premisa que tenemos que tomar como válida, porque Andrés trae un proyecto, pero trae mucha gente detrás. En el momento en que Andrés tenga que irse a su casa porque el INE y el IFE confirman una votación adversa, nadie le pide permiso. La ley opera en automático. Ya está nombrado el sucesor temporal, que es el presidente, y que le da estabilidad a esa remoción. Y luego viene la elección de todo el Congreso en más. El otro número importante es, Andrés no tiene la cantidad de apoyo que muchos medios le están dando de 60%, 70%, porque son encuestas telefónicas, y ya consulté yo con un experto que me dice, más de la mitad de las personas que reciben una llamada para una encuesta cuelgan el teléfono antes de empezar a contestar. Entonces ahí hay un sesgo enorme. Luego, de los que contestan, sabemos que algunos lo hacen por miedo, otros mienten y otros no quieren problemas. Entonces, yo cuestiono los números de que Andrés sea tan popular. Hay encuestas que ya dicen que preguntando si irían a votar a la revocación, ganamos los que estamos a favor de la revocación. Yo le pido a todos los mexicanos que no echemos al cesto de la basura una institución nueva que se va a poner a prueba, que es esta revocación. Bien o mal, ya entró en la Constitución, la vamos a tener para el siguiente sexenio, si logramos actuar a tiempo para remover a este presidente. Y esa institución hay que darle fuerza. A ver, Javier, aquí el punto importante es, este ejercicio de revocación de mandato únicamente es vinculante y opera con dos características. Primero, si se alcanza el 40% de la votación, en donde de ese 40% de los electores mayoritariamente se dé un rechazo, y solamente en el rechazo se opera la acción. Exactamente. No, si gana el sí, no pasa nada. El estatus se queda como está. Si Andrés sacara 90 millones de mexicanos, para que quede claro, a votar a favor del sí y 0 goles en contra, no pasa nada, absolutamente nada. Aquí hay una confusión
desgraciadamente creada por nuestro amigo Fernando Elizondo, que dijo que ese antecedente de la revocación con una mayoría a favor también tenía consecuencias en la ley, y no es cierto. Que quede claro, el periódico donde yo escribo también agarró eso y lo calcó, y es un error que yo considero no imperdonable, porque siempre hay manera de aclarar las cosas en política y es una rueda de la fortuna. Pero sí que quede claro, de las 4 posibilidades, digamos, matemáticas, de lo que puede suceder en esta elección, Ramón, 3 no tienen consecuencia. La única que tiene una consecuencia legal, es si salimos suficientes y le ganamos. Se va a su casa sin que le pregunten y sin que le pidan permiso. Opera en automático. Las otras 3 es como si no hubiera habido evento. Se termina ahí el proceso y se acabó el asunto. No le da a Andrés nada. Quizá si saca muchos votos a favor, le da derecho a cacarear. ¡Ay, soy muy popular! Pues ojalá que sí salgamos, porque si él se queda y agarra control del Congreso en el nombramiento de los nuevos funcionarios del INE que van a entrar el año que entra, y si él agarra mayoría del INE, entonces sí que estamos en un problema, porque no va a ser gente que entienda razones. Son gente que están tolerando la publicidad que, curiosamente, Ramón, y tú los conoces, a muchos de ellos, son los que promueven cancelaciones de la libertad de expresión para que las campañas, las poscampañas, que no sé qué, y no quiere que son la gente de izquierda. A la gente de derecha nunca se le ocurre prohibir que no haya libertad de expresión, pero ellos sí. Y ahora que están en el poder, ahora les estorba la libertad de expresión y están haciendo una interpretación post facto en la ley de la revocación para aclarar que el presidente sí puede hablar del aeropuerto, o que sí puede hacer esto, que sí puede hacer lo otro. Entonces, hay que ser consistentes. Y yo quiero también lanzar un llamado a un líder empresarial que es muy importante en esto, que es Gustavo de Hoyos, quien tiene videos donde claramente él se pronuncia a favor de la revocación, y ahora, hace unos días habló con él y me dice, no, yo estoy en contra de ir a votar porque pues ya tomamos un acuerdo, una serie de organismos. ¿Cuáles acuerdos de qué? O sea, ¿cómo pueden estar tomando acuerdos que son ilícitos en sentido de que es un acuerdo para no cumplir con una obligación legal? El voto es individual. Pues el voto es individual, no se vale comprometer. No es corporativo, si se critica el corporativismo de los partidos para pedir ahora el sector privado. De los sindicatos, y ahora estás creando un corporativismo para no salir a votar. Así es. Pues es un delito eso. A ver, Javier, el último ejercicio que tuvimos de una votación así pública fue famosa consulta de los expresidentes. Si había que llevarlos como si hacer justicia fuera cosa de la consulta. Y ese ejercicio, Javier, si mal no recuerdo, no llegó a llevar a las urnas a más del 8%, 7.8% del supuesto electorado potencial. ¿Qué te induce a pensar que podríamos alcanzar en esto, para sí o para no? Yo no tengo cuestión de que se quede o no se quede, no es mi papel es periodístico, pero llegar al 40% para lo que sea. ¿Qué te permite decir que podemos pasar del último ejercicio de 7.8 a un 40% vinculante? Bueno, en primer lugar, la consulta que hizo el IFE para la cuestión de los presidentes y que si procesarlos o no, era una consulta ridícula. Era una consulta que lanzó precisamente Andrés porque él quiere ser el promotor de una democracia directa tipo Atenas y Grecia, y que yo puedo explicar por qué eso no jala en este momento, y cuando menos no para el país, ¿sí? Y la otra cosa es que tenía una pregunta ridícula que invadía una función que es una función del fiscal general. Si hay acciones que perseguir de acuerdo a la ley, pues que persiga, y que persiga a Peña, y que persiga a Calderón y a Fox y a todos. Para eso no se necesita pedir ni consulta ni permiso. Entonces fue un intento de Andrés de decir, es que yo estoy a favor de una democracia ateniense, estilo griego, donde la gente sale a votar. Y yo le preguntaría a Andrés en esta mesa aquí mismo, ¿y por qué dejaste morir al doctor Mireles por el COVID?
¿Por qué lo dejaste morir? ¿Por qué lo consideraron enemigo del Estado el sexenio pasado y este sexenio? Yo fui abogado, bateador emergente del doctor COVID durante más de un año y fui el único que podía ir a visitarlo, que no fuera parte de su familia. Lo secuestraron, lo metieron en Hermosillo, donde yo lo iba a visitar, lo aislaron de todos los visitantes, de sus amigos, de toda la gente que podían haber sido su portavoz. Todo lo que tú quieras, no me voy a meter en todos los detalles, pero sale finalmente por tecnicismos de las nuevas leyes y el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, lo que tú quieras, y este gobierno le traía un marcaje personal. Se dan cuenta que está enfermo, ¿por qué lo dejan morir? Lo podían haber atendido. ¿Por qué? Porque el doctor Mireles, para que sepa toda nuestra población, sí era partidario de la democracia que dice Andrés y que él no cumple, porque él sí se iba municipio por municipio a organizar la defensa de los municipios en contra de la penetración de los narcos. Y si lo hubieran dejado, hubiera cheranizado todo el país. Andrés anda con sus abrazos y no balazos. Bueno, pues la gente de Cherán sacó a los narcos con machetazos. Machetazos, no balazos, no necesitaron balazos, con machetazos en manos de las indias purépechas. Lograron crear una comunidad que es boyante. Es una célula de capitalismo manejado a nivel comunitario. Es, para mi juicio, la fórmula perfecta para muchos municipios de este país. Andrés no quiere hacer eso. Quiere que en una convocatoria espuria como la de los presidentes, la gente salga y diga, sí, procésalos, mátalos a todos. ¿Para qué? Pues para él quedar como héroe. Pero en esta se equivocó. En esta revocación, Andrés se equivocó. ¿Por qué? Porque nos dio una ley constitucional, una ley reglamentaria de la Constitución que dice que si el señor pierde, se va. Y si gana o no sale suficiente gente, se queda igual y no pasa nada. A ver, entonces, Javier, la vemos gratis. Eso es gratis. Hay otro punto. A ver. Se dice que si se diera el caso de que del 40% o más del electorado fueran a votar, va a ser un caos porque el INE no tiene los recursos suficientes económicos para instalar el número de casillas para una elección abiertamente masiva. Mira, aquí hay dos comentarios. En primer lugar, yo me pongo a investigar lo que realmente va a pasar. Y lo que sabemos que va a pasar, dicho por los funcionarios del INE con los que yo hablé, es que ellos les organizaron con los pocos recursos que hay para que 80% de los mexicanos puedan votar en la casilla que siempre han votado. El otro 20% va a tener ciertos problemas de tener que moverse. A lo mejor aquí en San Pedro, algunos en lugar de votar en el MATE van a votar en el Franco Mexicano. Eso no es problema, ¿sí? El problema es algunos municipios pequeños que a lo mejor de cuatro pequeñas aldeas va a haber nomás una sola que tenga la casilla. Pero eso no es culpa del INE. Andrés fue el que le quitó los recursos para luego quizá poderlo culpar de que no cumple con su responsabilidad. Y eso no se vale. No se vale. Él hace las cosas, pero luego hace la trampa por acá o su gente lo traiciona. Yo no sé. Lo que toca a Andrés lo hace, perdón por la expresión, es talco. Talco café, ¿sí? A lo mejor es café instantáneo, pero me huele a otra cosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Andrés es un contradictorio de primera marca. Si él quiere democracia directa, que organice los municipios y que la gente escoja a sus autoridades, lo primero que escogen en los municipios es su autoridad de seguridad, que es lo que andaba haciendo Mireles. Y por eso lo metieron, y por eso le inventaron delitos, y por eso lo metieron al bote, y por eso lo dejaron en el bote incomunicado. Uh-huh. Me consta porque estuve ahí. Yo era el único que entraba a verlo. Y lo dejaron sin libros. Le ordenaban a todos los presos, que también platiqué con algunos que estuvieron ahí, que no podían hablar con Mireles, si no los castigaban a ellos también. No, hay que ver el país que tenemos. Mireles en Hermosillo, el abogado Javier en Monterrey y el juicio en Michoacán. A ver, resuelve ese lío. Claro. Tuve que buscar voluntarios ahí en Michoacán y los tengo. El licenciado Barrera, te doy las gracias desde aquí por tu tiempo. Anduvimos persiguiendo a los policías que lo acusaron porque renunciaron y ahora hay que irlos a buscar a Tampico o a no sé dónde pues, para que declaren el expediente. No, tenemos una justicia disfuncional y eso es lo que debería estar arreglando Andrés.
Ponte las pilas, Andrés, porque nos estamos quedando sin país por tu culpa. Tú eres El Salvador, pues ya en 3 años demostraste que no sirves para nada, punto. Pero regresemos al punto de la famosa revocación de mandato. Es que, perdón, pero Ramón, es que hay que hablar así a la gente para que entienda. Te lo entiendo y aquí hay libertad de expresión. Bueno. El punto es que, ¿cuál es tu mensaje final para las personas que hoy dicen no vamos a ir a votar porque este es un juego, es hacerle el juego al presidente y es llevar al país a un desfiladero en donde los apetitos autoritarios van a tratar desde Morena o desde la presidencia de perpetuarse en el poder? Si tú crees que Andrés se quiere perpetuar, pues date cuenta que te dio la oportunidad perfecta para cortarle las alas en este momento y mandarlo a su casa. Dejarlo hasta el 24 es un gran riesgo, es un peligro. Él ya demostró que no sabe gobernar, tiene una agenda que es el Foro de Río, que viene del foro de los ricos que se juntan allá en los jets en Suiza, ¿sí? Y que me decía anoche un piloto, no voy a decir su nombre, que él ha estado 4 veces ahí. Llegan ahí en el avión y les dicen, ustedes váyanse al otro aeropuerto a esperar allá. En el otro aeropuerto hay más de 500 jets individuales esperando para cuando se termine el evento ir uno por uno a recoger a sus patrones, ¿sí? Y esos son los que le están imponiendo la agenda mundial al Foro de Sao Paulo y luego se la quieren poner a Estados Unidos y nos quieren, los brutos de la película somos todos los latinoamericanos que quieren que no crezcamos más allá de los 400 millones y que seamos países que se van consumiendo en vida porque los jóvenes se salen, como es el caso de Cuba. Cuba se está quedando con puros viejitos que juegan dominó, a algunos les alcanza para bailar cumbias o no sé qué bailan, y ese es el destino que nos espera con estos que están ahorita en el poder, que no quieren que México sea democrático. Si Andrés se queda con el INE, con los nombramientos que te digo, te van a hacer una credencial de elector, que van a tener toda tu vida ahí metida en esa credencial. Y ahí nos van a controlar a todos. Entonces, no queremos eso. Todavía podemos ser un país libre. Todavía tenemos suficiente libertad de expresión. Muy bien, Javier. Entonces, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Hay que ejercer el derecho. Claro, es una elección presidencial en donde el candidato es el que escoja a un Congreso que no va a estar dominado por Morena, porque entran los senadores también. Morena se va a fraccionar. Y tengo amigos en Morena que ya dijeron, mis 20, 30 votos están de este lado. No digo nombres, pero la gente se puede imaginar quiénes pudieran ser. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Y veremos aquí qué pasa después de la revocación del mandato. Gracias.